premio alguna vez, sino que se convierten en campeones por toda la vida. Vamos a leer Santiago 1 y vamos a estar leyendo los versículos del 12 al 27. Les invito a que leamos ahorita nada más Santiago 1:12, pero vamos a estar leyendo más versículos durante los demás puntos de este sermón. Les invito a que me sigan con su vista y me permitan a mí leerlo en voz alta. Dice así la palabra de Dios, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, que el Señor nos bendiga con su palabra. Este pasaje nos habla acerca de esta idea, la clase de vida que tiene un campeón. Nos habla aquí de la corona de la vida, un premio, una presea, pero que no se refiere nada más a un reconocimiento que nos dan una vez, sino se refiere a una clase de vida superior. Para tener esta clase de vida, para ser un campeón de campeones, como nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos en esta tierra, en primer lugar hace falta que reconozcamos nuestra debilidad. Dice el versículo 3 en adelante, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Desde el principio, los seres humanos hemos estado resistiéndonos a aceptar nuestra culpa. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino con Adán y le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? Y Adán dijo, la mujer que me diste. No está echándole la culpa a Eva, le está echando la culpa a Dios, como diciéndole, si ya sabes cómo son, ¿para qué me la das? Me hubieras dado cosas mejores. Dijo Adán, yo no lo creo, pero le echó la culpa a Dios. Eva dijo, la mujer, la serpiente, ella me sedujo. Es decir, tampoco quiso reconocer su culpa. Cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La frase que yo más he dicho respecto a mi hermano Elí, por ejemplo. No nos gusta reconocer nuestra culpa, le tratamos de echar la culpa a otro. En una ocasión un compañero me decía que el liderazgo no se refiere nada más a evitar que haya errores, sino se refiere a colocar bien las culpas, saber quién se equivocó para castigarlo. Y a veces así creemos que de eso se trata la vida, de ver quién es el culpable. Le echamos la culpa a las circunstancias, le echamos la culpa a los traumas, le echamos la culpa a montones de cosas, sin reconocer nuestra debilidad. Este pasaje nos habla además de una discusión filosófica que en toda la historia de la humanidad ha existido. Esta idea de tratar de entender cuál es el origen del mal, de qué es lo que hace que algo sea malo, que algo sea destructivo. Vamos a pasar un video, hermanos, que nos habla justamente de cómo se hace este cuestionamiento en nuestro mundo y algunas respuestas que podemos dar a él. Les invito a que tomemos atención a la pantalla mientras aparece este video. Nun werde ich euch beweisen, Está en alemán. dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Ándenle. Amén. Es un argumento que algunas personas tratan de usar para decir que Dios no existe. Dicen, Dios no existe porque hay maldad en el mundo y Dios no permitiría que existiera la maldad. Y entonces la pregunta es, entonces, si Dios no creó la maldad, porque según tú no existe, ¿quién la creó? Y la conclusión es, pues el hombre. Y eso es verdad también, existiendo Dios. No es Dios el que crea la maldad, más bien la maldad se crea cuando rechazamos a Dios, cuando nos alejamos de lo que el resultado es maldad, dolor, pecado, etc. Dicen que esta historia
es con Albert Einstein, aunque lo más posible es que no haya sido Albert Einstein, porque él ni siquiera creía en esta clase de ideas, en donde fue educado en un hogar diferente. Así que es muy probable que no haya sido Albert Einstein. Sin embargo, existe este argumento y los cristianos podemos resolverlo muy fácilmente. Es un entendimiento incompleto de qué es Dios. Los rabinos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo creían que Dios había creado la maldad. En una especie de fascinación por la omnipotencia de Dios, se atrevían a decir que Dios intencionalmente provocaba todo, bueno o malo. Es decir, que Dios era tan meticuloso en las cosas que pasaban, que Él hacía que la gente mala pecara y obligaba a los malos a hacer cosas malas. Si leemos en la palabra de Dios, no es congruente esto con la Biblia. Por ejemplo, leemos en Job. Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Porque él está diciendo como si creyera que Dios también le había provocado ese mal que estaba experimentando Job. Pero más adelante Job mismo reconoce, yo antes no te conocía, de oídas sabía de ti, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, Job reconoce que no sabía todo de Dios. Y si leemos el libro de Job, no dice que Dios haya provocado el mal. Dice que el mal que experimentó Job lo recibió por culpa del diablo. Dios lo único que hizo fue darle permiso, pero no provocó intencionalmente la maldad, sino que le dio libre albedrío a un ser para que decidiera, y decidió en contra del Señor. Dios nos ha hecho así, nos da oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén y les dijo, no coman de este árbol, es decir, les dijo, obedézcanme, pero les dio opción de obedecer, y de hecho Adán y Eva no desobedecieron hasta que llegó la serpiente a tentarlos. Es decir, por su propia iniciativa, ellos no habrían desobedecido. Ellos habrían permanecido en obediencia si hubiera sido por ellos, porque Dios los había creado con una capacidad de hacer el bien. Fue por culpa de una influencia negativa, el diablo, que pervirtió a la humanidad y que nos ha permitido hasta ahora estar lejos de Dios, porque se trata de una elección que hacemos los seres humanos de permanecer en ese pecado. Dios nos hizo así, con la posibilidad de decidir si sí queremos estar con Él o si queremos rechazarle. Y uno diría, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué nos hiciste así? ¿Por qué nos diste la posibilidad de rechazarte? Y la razón es muy sencilla. Él quería que experimentáramos la plenitud de una relación con Él. Y para que esa relación fuera perfecta, tiene que ser voluntaria. No podemos adorar a Dios si no sometemos nuestra voluntad a Él. Es decir, si no le decimos que sí, entonces no sería adoración, sería simplemente seguir una programación, seríamos como robots que hacen aquello para lo cual están programados. Seríamos como coral o esponjas marinas. ¿Ha visto el coral y las esponjas marinas? Están así. Y ya, no hacen gran cosa. Es una calidad de vida muy mínima, vida biológica nada más. Dios no quería que tuviéramos una vida así, que fuera nada más una programación. Quería que pudiéramos experimentar la plenitud de una relación con Él. Y para eso necesitamos poder responderle. Por eso nos dio este libre albedrío. Tristemente, desde el principio Adán y Eva usaron esa libertad para decirle que no a Dios. Y día tras día, seres humanos, le decimos que no a Dios. Tenemos que reconocer esto. La posibilidad de pecar no es que Dios nos la haya dado, sino que alguien nos tentó, fue impuesta en nosotros. Aquí dice este pasaje, cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. Y las palabras que se usan aquí para hablar de concupiscencia nos habla de algo que se nos pone encima, algo que alguien nos contagió, como quien dice. Así que tenemos que entender varias verdades que encontramos respecto a nuestra debilidad. En primer lugar, no culpemos a Dios de nuestras tentaciones ni de nuestros fracasos al enfrentarlas. El día de hoy hay personas, incluso hay una corriente del cristianismo, que así como los judíos de aquel tiempo están fascinados con la idea de omnipotencia, pero entienden la omnipotencia de Dios al estilo griego, como los dioses griegos, Zeus, por ejemplo, decían que era omnipotente, entonces podía hacer lo malo también, mentía y engañaba y seducía a mujeres y provocaba cosas porque estaba enojado. Y Dios no es así, Dios no se enoja, Dios no miente, Dios no engaña. Es decir, no puede engañar. Así que es una omnipotencia diferente.
no tiene que ver con que Dios pueda hacer lo que se le antoje nada más, tiene que ver con que Dios se le antojan puras cosas buenas y no tiene límites para el bien que puede hacer. A eso se refiere la idea de omnipotencia. Por eso no debemos de culpar a Dios de lo que nos pasa, como si Dios intencionalmente nos estuviera haciendo algo malo. Tenemos que entender que si una persona sufre es porque hay pecado a nuestro alrededor y es porque hay pecado en él o en ella. Hay cristianos el día de hoy que se atreven a decir que si una persona no cree en Jesús es porque Dios no quiere que esa persona crea. Que si una persona se condena al infierno es porque Dios quiere que esa persona sea condenada. Y entonces Dios hizo todo lo que pudo para condenar a ese ser humano. No es así, hermanos. Dios está haciendo constantemente todo lo que está a su alcance para salvarnos y redimirnos, para librarnos de consecuencias negativas, para que nuestra vida sea plena. No digamos que fue Dios. En ocasiones no decimos, Dios me provocó esto, pero sí nos portamos o decimos que fueron las circunstancias que yo no pude controlar. No, pastor, es que las cosas se dieron. En ocasiones me ha tocado hablar con personas que engañan a su esposo o a su esposa y dicen, es que no lo pude evitar. Me enamoré. No hay amor en eso, en la infidelidad. O que dicen, no, es que no había de otra. Mis traumas, o es que yo así soy. Siempre hay posibilidad de decidir. Tuve unos amigos en San Antonio, eran hermanos. Uno de ellos era cristiano, asistía a una iglesia. Entonces, como éramos muy amigos, me pidió que tuviéramos una célula en su casa. Su hermano vivía en la casa de al lado, ya estaban casados los dos. Y entonces teníamos una célula para que fuera el otro hermano. John era el cristiano y su hermano no lo era. Y de hecho tenía problemas con el alcohol. No me acuerdo haberlo visto una sola vez sin una cerveza cercana. En ocasiones jugaba yo con sus niños y él tenía cervezas por ahí con sus niños. Y me daba mucha tristeza eso, pero a su hermano le daba más tristeza. John estaba harto de eso y a veces cuando su hermano comenzaba a tomar, mejor se iba, se salía enojado, vociferaba. Y un día yo preguntándole a este compañero que tenía problemas con el alcohol, me contó y me dijo, pues es que ¿qué esperabas? No tenía remedio yo, mi papá siempre fue borracho, me dio mi primera cerveza antes de que yo pudiera caminar, toda la vida era alcohol en la casa, alcohol por todos lados, no podía yo relacionarme con él sin que hubiera alcohol de por medio, toda la vida lo vi emborrachándose con sus amigos. Obvio yo tenía que ser alcohólico. Y platicando con su otro hermano, el que odiaba el alcohol, el que era 100% abstemio, me decía, no había de otra. Toda mi vida mi padre fue borracho, me dio mi primera cerveza cuando yo apenas ni siquiera caminaba, siempre era alcohol por todos lados en mi casa, nunca podía yo relacionarme con él sin que hubiera alcohol de por medio, toda la vida lo vi emborrachándose con sus amigos, por supuesto que odio el alcohol. Los dos me daban exactamente la misma razón para hacer cosas completamente contrarias. No hay circunstancias que nos empujen o que nos obliguen a hacer cosas. Siempre podemos decidir, Dios no nos tienta. No hay circunstancias que no podamos decirles que no. Siempre habrá manera de salir. Por eso, no culpemos a Dios de nuestras tentaciones ni de nuestros fracasos al enfrentarlas. En Dios no hay una sola pizca de maldad. En Él todo es bondad. Además, debemos reconocer el mal que hay en nosotros. Esta idea de concupiscencia, yo cuando escuché esa palabra por primera vez, le quise poner una tortuga así, concupiscencia, se me hizo que era nombre de tortuga. Ya el pastor me explicó y dije, no, mejor así, no, democracia está mejor. Reconozcamos que hay mal en nosotros. Esta concupiscencia podríamos decir que es un deseo o una inclinación a codiciar, a ser egoístas. A veces entendemos que el odio es lo contrario del amor, pero no, el odio es lo contrario del cariño. Lo que es lo contrario del amor es el egoísmo. Cariño es una respuesta externa, una respuesta a algo externo. Alguien me trata bien, lo quiero. Alguien me trata mal, pues no lo quiero. Con mi mascota, nuestra mascota Marceline, le llama Marceline Aurora Rosemilia Luz del Rosario, así se llama la perrita. Llego a la casa y se pone feliz, está contenta. ¿Por qué? Porque le doy comida, porque juego con ella, porque la acaricio. Si cuando llegara a la casa le diera una patada o algo así, entonces cuando llegara me iba a tener miedo, a lo mejor me ladraba, a lo mejor me intentaba morder, porque no me querría. Pero si la trato bien, me quiere. Los perros así es.
Pueden odiar o pueden querer, pero lo que es el amor del que nos habla nuestro Señor es el deseo de hacernos bien. Por eso lo contrario al amor es el egoísmo, que sería el deseo de obtener bien a costa de otros, aunque otros tengan que sufrir, sin preocuparme por lo que siente o por lo que piensa otra persona. Eso es el egoísmo y eso es, digamos, el origen de la concupiscencia. Cualquier pecado, casi cualquier pecado, usted puede trazar claramente la ruta que lo llevó del egoísmo a eso. Una persona que asesina regularmente lo hace por motivos egoístas. Incluso los psicópatas lo hacen por un deseo de poder, de controlar. Robar, obviamente. Mentir, evidentemente. El pecado de Satanás, el que inició todos los pecados, fue egoísmo. Creerse que tenía el derecho de ser como Dios y enfrentarse a Él. Es la raíz de muchos de nuestros males. La concupiscencia es esto, esta inclinación a pelearnos, a desear, a codiciar, lo que sea. Hay mal en nosotros, pero tenemos que reconocer, es una enfermedad, no es lo que Dios quería que fuera, es artificial a nuestra naturaleza. Lo adquirimos, nos contagiamos, nos infectamos de eso. Y por eso Dios nos quiere librar. Reconozcamos nuestra debilidad, estamos enfermos y Dios quiere sanarnos. Para sanarnos tenemos que entender esta idea. Aquello en lo que ocupamos nuestra mente puede seducirnos y hacernos caer. Cuando le dedicamos tiempo, dinero o esfuerzo a las cosas de esta tierra, a las cosas egoístas, a nuestro orgullo, a nuestra concupiscencia, eso se apodera de nuestra mente. Y por eso es que caemos en la tentación, porque nos sedujo esa idea, nos sedujo ese mal. Pero si le dedico mi tiempo, mi mente a la palabra de Dios, no caeremos en esa tentación, porque estaremos llenos de otras cosas. Codiciaremos la gracia de Dios, desearemos el amor de Dios, y esas tentaciones no nos van a hacer caer. Así que la manera en la que Dios nos quiere sanar es justamente tomando nuestra vida, llenando nuestra vida de su poder y de su gracia. Tenemos que reconocer, hermanos, que el pecado es cosa seria. La palabra que se traduce aquí, que da a luz, no se utiliza en relación al nacimiento de un ser vivo. Es decir, no se refiere a que da luz así como cuando, no sé, una ovejita pare y da becerritos, sí son así, ¿verdad? Becerritos de oveja, sí. Marceline está embarazada, la perrita. Va a dar a luz cachorritos, pero aquí no se refiere a esa idea. Aquí la palabra dar a luz es un término que se utilizaba en la agricultura. Más bien se refería a que uno siembra algo y brota, como cuando hace un injerto de una planta o algo así. Así que a lo que se refiere esto es que esta concupiscencia siembra algo en nosotros y de ahí brota algo. Es como un grano. Un grano es algo de mugre que está en la piel, se introduce en los poros, se infla, se infecta y sale una cosa espantosamente asquerosa. Eso es el pecado, un grano en nuestra vida. Hay una gran diferencia entre dar a luz a un bebé y que le salga un tumor. Y aquí a lo que se refiere es a eso, a la muerte que trae el pecado, a un tumor, algo destructivo. Lo que dice el texto es que el pecado no es parte original de nuestra naturaleza, sino que es una implantación, es una infección que nos da cuando nos dejamos seducir, cuando nos dejamos influenciar por el mal. Esto es lo que nos destruye, la influencia del mal sobre nuestras vidas. Debemos de reconocer nuestra debilidad, que tenemos esta naturaleza pecaminosa y por lo tanto tenemos que hacer algo para ser libres, pedirle a Dios que nos sane, acudir al médico que nos sana. Es lo terrible de algunas enfermedades, que no dan síntomas y entonces uno no le duele y no va con el doctor, pero si te da síntomas, te sanas. ¿Por qué? Porque vas con el doctor a que te cure. Cuidemos las cosas que deseamos, hermanos. El pecado y la muerte se origina en nuestros propios deseos. Cuidemos aquellas cosas de las cuales nos enamoramos, porque esas cosas van a terminar marcando la dirección de nuestra vida. Enamorémonos del Señor, reconociendo nuestra debilidad, acudamos a Él para que Él nos llene de su amor. Y en nuestra debilidad
Él nos fortalezca. Por eso, la segunda enseñanza que tiene este pasaje es: reconozcamos nuestras fortalezas. Si nos damos cuenta que hay una enfermedad en nosotros y acudimos a Él, también Él nos fortalece y entonces nos da capacidades que nos permiten ser libres de esto. Ahora Santiago nos presenta la otra cara de la moneda. Primero nos dice que somos vulnerables al mal, pero luego nos dice cómo Dios nos fortalece para enfrentar a ese mal. Digamos que estas son las fortalezas de un campeón. En primer lugar, los campeones somos nuevas criaturas. Dice el versículo 16: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ya nos dijo que fuimos corrompidos por el mal, pero ahora nos da la solución que Dios nos ha impartido. Para entender, para reflexionar sobre esta idea, primero tenemos que ver estos puntos. En primer lugar, solo cosas buenas vienen de Él. Lo dije así como Yoda, ¿verdad? Solo cosas buenas vienen de Él. Es decir, todo lo bueno viene de Dios, y todo lo que viene de Dios es bueno. Él es la suprema bondad y no podemos esperar ninguna otra cosa de su mano. Lo malo que nos llega viene del mundo. El día de hoy hay personas que creen que la fe cristiana, la vida cristiana, nos ofrece cosas aburridas y que nos priva de cosas agradables. Es decir, creen que la vida cristiana es estar serio, estar aburrido, que no se tiene diversiones en la vida cristiana y uno tiene que estar siempre así muy solemne y muy firme hacia adelante o algo así, y que lo que hace la vida cristiana es quitarnos las diversiones de la vida. Tal vez es porque algunos cristianos sí vivimos en una vida aburrida, poco deseable por el legalismo y por cosas así, pero creo que también tiene que ver con que hay personas que no pueden experimentar plenitud a menos que hagan cosas extremas para que estén medio divertidos por algo. Pero tenemos que entender que lo que Dios nos ofrece es lo que es realmente bueno. No nos quedemos con esa idea de creer que las cosas pecaminosas hay algo agradable en ellas y que por eso nos tientan. No es así. El pecado no es agradable. La vida en el pecado y en el mundo no es agradable. Nos dice y nos ofrece y se publicita como si fuera muy agradable, pero no lo es. Es destrucción, es dolor, es tristeza. Lo que sí es bueno viene de Dios. Por eso entendamos, hermanos, solo cosas buenas vienen de Él. Él es nuestra luz que nos guía con seguridad. Segundo punto, vemos aquí en este pasaje que dice el Padre de las luces, y a lo que se refiere con las luces, se refiere a las estrellas que utilizaban los marineros para viajar. Por eso dice, el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las estrellas sí cambian, pero no es que cambien las estrellas, cambia la rotación de la Tierra. En el solsticio y en el equinoccio cambia el eje de la Tierra. Y por eso se ven las estrellas en diferente lugar. Aquí está el sol y cuando la Tierra está girando de este lado, pues en la noche las estrellas que vemos son las que están de aquel lado. Pero cuando la Tierra ya está de este lado, en la noche las estrellas que se ven son las que están para allá. Por eso las estrellas cambian. Y entonces Dios aquí Santiago le está diciendo a los que recibieron esta carta: Dios no es como las estrellas. Él sí nos guía, sí es el Padre de las luces, pero nos guía de una manera superior a ellas. Él no cambia de opinión y siempre va a estar guiándote para el bien. Las estrellas en diferentes estaciones te guiaban a diferentes lugares y los marineros tenían que aprender eso, que si era verano, tal estrella apuntaba hacia tal lugar, pero en invierno esa estrella apuntaba para otro lado. No la sigas porque te vas a perder. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Él es nuestra luz que nos guía con seguridad. Y en tercer lugar, Él nos ha hecho nuevos. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Y esta idea de primicia se refiere a los primeros frutos que uno ofrendaba. Cuando uno compraba un campo, la primera cosecha era la primicia. O un becerrito, el primero de la vaca, era la primicia. Es decir, el primer animal, la primera criatura, el primer fruto de un objeto, de una cosa que hemos obtenido. Y cuando dice que nosotros somos sus primicias, significa entonces, en primer lugar, que somos su propiedad, pero que además
nos ha hecho con un propósito especial. Dice que Él nos ha hecho sus primicias, es decir, Él es el que nos salvó, Él es el que ejerce su salvación sobre nosotros para darnos un propósito extraordinario, para transformar nuestra vida y que sea una vida que valga la pena, una vida de campeón. Para eso nos hizo nuevas criaturas. Por eso, hermanos, los campeones somos nuevas criaturas, es decir, que ya no somos esclavos del pecado. Podemos vencer el pecado porque hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios. Además, los campeones podemos escoger el bien. Tenemos la capacidad de decidir hacer lo bueno. Dice el versículo 19, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos da estas dos posibilidades. Puedes seguir la justicia del hombre, que no obra para Dios, o puedes seguir la justicia de Dios, que significa ser tardo para hacer estas cosas. Toda la Biblia tiene este mensaje para nosotros. Montones de pasajes nos hablan de esto, de la posibilidad de elegir. Nos dicen en los proverbios, no hagas esto, sí haz esto, esto no lo hagas, esto sí. Y los proverbios por todos lados nos manejan esta idea, una dicotomía. El sabio hace tal cosa, pero el necio hace tal cosa. Y en el Nuevo Testamento tenemos montones de pasajes donde el Señor nos dice, cree en mí, sígueme, sé renovado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aléjate de la maldad, desecha el viejo hombre, vístete del nuevo hombre. Nos lo dice montones de veces, y nos lo dice y nos lo pide y nos trata de convencer porque nos ha dado la posibilidad de obedecer. Sí le podemos decir que sí al bien, sí podemos vivir una vida santa y sí podemos rechazar el pecado. No tenemos por qué estar cayendo en las mismas tentaciones una y otra vez. Como ya lo dije hace rato, no hay circunstancia tan fuerte que nos obligue a quedarnos en el pecado. Cuando José el soñador, estaba siendo tentado por la mujer de Potifar para que se acostara con él, dice que José huyó desnudo, o sea, ya se había quitado la ropa. Y uno podría decir, pues eran circunstancias muy graves, era su dueña, no era su jefa, no era su patrona, era su dueña. José era como una licuadora y esta señora era la dueña de la cocina. Si no hacía lo que ella decía, lo podían hasta matar, y de hecho lo metieron a la cárcel por no hacerlo. Pero José dijo, no estoy obligado, no tengo por qué caer, puedo decidir al respecto. A veces creemos que nuestros traumas o nuestras circunstancias de vida nos han arrojado a hacer ciertas cosas, pero el Señor nos dice, no, puedes vencerlas, puedes decidir. A veces pensamos como que no, pues es que las cosas ya se están dando, a lo mejor si es voluntad de Dios. Tienes que averiguar si sí es, porque las circunstancias pueden decirte algo, pero Dios puede decirte otra cosa. Cuando yo estaba buscando universidad, estaba pensando pues en qué escuela estar, y hice exámenes en casi todas las escuelas del país y dije, pues a ver en cuáles me aceptan. Me aceptaron en 6 y dije, pues en la que me den la beca más chida. Era chavo en aquel tiempo, decía así, y me dieron una beca muy padre en el TEC de Monterrey, y entonces me metí y odié esos 2 meses que estuve ahí como no tienen idea. Iba infeliz, no me gustaban las clases, no me gustaban las materias, no me gustaban los maestros. Yo sí le gusté a un maestro, y fue cuando dije, mejor ya no sigo en esta escuela. No era voluntad de Dios que yo estuviera ahí, digo yo, pero pensé, las circunstancias me están llevando hacia allá. Dios nos dice, no le hagas caso a esas cosas, tú puedes decidir mi voluntad. Porque dice el Señor, yo te estoy mostrando mi voluntad, te estoy diciendo en mi palabra lo que quiero que hagas y lo que no quiero que hagas, te estoy mostrando lo que quiero que seas y lo que no quiero que seas. Hazme caso, sígueme. Y nos lo pide, nos lo dice, porque podemos responderle. No lo defraudemos. Si nos está dando consejos, si nos está dando enseñanzas, es porque Él sabe que podemos decirle que sí. No lo defraudemos, hermanos. Los campeones podemos escoger el bien. Además, también los campeones tenemos otra fortaleza. Podemos experimentar un proceso de renovación. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hasta rima, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí
utiliza otra vez una metáfora similar a cuando dice lo del pecado, que es implantado en nosotros. Nos habla de la palabra que es implantada en nosotros. Es decir, que nos llenamos de ella, que al rechazar el pecado y aceptar la palabra de Dios, esta fructifica y da un fruto diferente, que es una vida nueva, una renovación. No se vale decir que creemos en Cristo y estar siempre cayendo en los mismos errores, porque significa entonces que la palabra no está dando fruto en mí, posiblemente porque no ha sido sembrada en mí, posiblemente porque no le he aceptado y no está fructificando en mí. Los campeones podemos experimentar un proceso de renovación. Rechacemos el mal, hermanos, y dejemos que la luz de la palabra de Dios crezca en nosotros. Y además, los campeones podemos convertir en realidad la teoría. Es decir, podemos hacer que la teología, los conceptos filosóficos de la palabra de Dios se vuelvan algo palpable, tangible a través de nuestra vida. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Los espejos de aquel tiempo eran un metal pulido, así que no era perfecta el reflejo que se tenía, sino que tenía así alguna tergiversación de la realidad. Entonces se entiende mejor la metáfora en aquel tiempo. Aquí nos está diciendo, uno se puede ver en un espejo y luego olvidarse de cómo es decir, no te concentraste en ver quién eres, porque había que moverlo así tantito para ver todos los ángulos. Yo siento que a veces el espejo de mi casa es uno de esos espejos así también tergiversados, porque cada vez que me veo con unas lonjotas de pronto, y yo digo, caray, mi amor, se está volteando el espejo, creo, porque ya me estoy poniendo panzoncito. Pero lo que nos dice aquí es, o sea, a veces ustedes se ven en el espejo de la vida real y no se olvidan, o sea, se acuerdan cómo son y se peinan tantito. ¿Por qué sí se ven en el espejo de la Biblia, en el espejo perfecto de la ley, ese que no tiene errores? ¿Por qué sí pueden verse en él y luego olvidarse y no tomar ninguna decisión y no ser transformados? La exhortación es un desafío ético-moral, a hacer y no solo escuchar. Podemos resumir este desafío en 3 enseñanzas. Quien escucha un sermón o una exhortación, pero no vive lo que aprendió, se engaña a sí mismo y él mismo sufre las consecuencias. Dios nos habla a través de sermones, a través de devocionales, a través de exhortaciones, y si no le estamos haciendo caso, entonces a veces nos habla a través de circunstancias, y mientras menos le escuchamos, va a ser más grave la enseñanza que tenga que darnos, posiblemente a través de un descalabro emocional, a través de una enfermedad, a través de un dolor, porque tanto tiempo de no escucharle, pues hizo que Dios tuviera que, en lugar de decirnos, gritarnos la enseñanza que nos quería dar. No significa que Dios nos manda los dolores, sino que permite que las consecuencias de nuestros errores se manifiesten para que notemos que estábamos en un error, porque cuando nos lo dijo cariñosamente y con todo el amor del mundo, no le hicimos caso. Y por eso entonces tiene que permitir que la consecuencia venga, la consecuencia natural de no haberle hecho caso, se manifieste. Pero no significa que Dios nos castiga, significa que Dios nos permite que nuestras acciones negativas tengan consecuencias, para que nos demos cuenta por qué son negativas. Por eso mismo, es un error garrafal no escucharle, porque vamos a terminar sufriendo las consecuencias de no haberle hecho caso. Segunda explicación de esta enseñanza, entender lo que dice la palabra de Dios cuando vamos a un culto, cuando tenemos un devocional o cuando leemos un libro, y después olvidar la enseñanza y seguir siendo los mismos y no aplicar la enseñanza a nuestra vida, es un error garrafal. Cada domingo se predica en esta iglesia. El pastor Gilberto me enseñó a predicar de una manera en la que hacer un sermón no es nada fácil. Él comenzó a hacer los sermones estos de Santiago hace meses. En sus devocionales le pidió a Dios que le enseñara casi de cada palabra. Si usted ve los apuntes del pastor Gilberto sobre los sermones, son libros. De cada sermón podría escribir 1 o 2 libros, o a veces más, de todo lo que ha estudiado para enseñárnoslo, de todo lo que Dios le ha dicho para que
venga aquí a decirnos algo extraordinario que Dios quiere que sepamos. El Paz se está volviendo viejito, casi se está muriendo por tantas enfermedades. No se está muriendo, pero sí está sufriendo bastante, gastando su juventud en enseñarnos, en exhortarnos. ¿Por qué rayos no escuchamos la enseñanza de Dios? ¿Cómo es posible que vengamos a la iglesia y salgamos igual? Que Dios nos hable y no decidamos nada. Que Dios nos pida que le sigamos, que cambiemos nuestra vida, que cambiemos nuestra familia, y no lo hagamos. Dios está haciendo más que el Paz, porque Dios entregó a su Hijo. Dios se hizo un hombre para enseñarnos a vivir. Ha usado a sus siervos, ha gastado sus recursos inagotables para hablarnos, para decirnos estas cosas y que las vivamos, no nada más que las oigamos y ya, para que las apliquemos y que nuestra vida cambie y que sea la de un campeón. Escuchar estas palabras maravillosas que nuestro Señor escribió, que nuestro Señor inspiró a otros para decírnoslas y seguir igual, es el error más grande que puede cometer un ser humano. Porque ya no se trata de un error cometido porque no sabíamos, porque nos equivocamos. Se trata de un error con todo conocimiento de causa. Se trata de querer seguir en el error, en el pecado, de querer caer en la tentación a pesar de las advertencias que nos está haciendo nuestro Señor. Por eso, hermanos, enfocarnos en la palabra de Dios y procurar vivirla es la manera de superar las pruebas y las tentaciones, y lo que nos convierte en verdaderos campeones, es decir, en cristianos de verdad. Saber estas cosas no nos hace cristianos. Escuchar estas ideas no nos hace cristianos. Venir a la iglesia no sirve de nada si no se convierte en mi vivencia personal, si no se convierte en mi experiencia práctica de todos los días, de querer seguir al Señor y que su luz me guíe, de obedecer su luz, de obedecer sus consejos. Hagamos de la luz, de la verdad de Dios, nuestra vivencia. Los campeones, hermanos, podemos convertir en realidad la teoría. La filosofía cristiana se vuelve en realidad en la vida de los creyentes que le queremos seguir. Por eso justamente los campeones podemos servir al prójimo. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora el pasaje nos habla de lo más práctico de la fe cristiana. Cuando dice la religión no se refiere nada más a la filosofía religiosa, se refiere a la práctica espiritual verdadera. Es esto, hacer el bien. Es decir, que donde yo esté haya bendición por mi causa, por mi culpa, que haya felicidad porque hago cosas que causan felicidad, que haya bienestar porque hago cosas que causan bienestar. Hoy en día muchas personas dicen que todas las religiones son más o menos iguales. Por ejemplo, dicen que en el confucianismo, Confucio decía que lo que te es odioso no lo repitas. El hinduismo nos dice que si algo es molesto no se lo hagas a otras personas. Y en otras religiones, hasta don Benito Juárez decía, el respeto entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz, o como el respeto al derecho ajeno es la paz. Ya ven, me la sé. Y entonces leen la Biblia que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, y creen que es lo mismo.
pero no es lo mismo. Traigo aquí un frasquito de broncolín. ¿Alguno de ustedes le ofende el broncolín? Es nuestro patrocinador el día de hoy, por eso lo anuncié. No, es un frasco. Si se lo aviento, pues ahí sí lo ofendería, pero ahí habría sido yo el que lo ofendió. El frasquito no hizo nada. Así que ese frasquito mugroso está cumpliendo la ley de Confucio y la ley del budismo y la ley de don Benito Juárez, es decir, está respetando mis derechos y no me molesta. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es, haz el bien. No nos dice, no hagas el mal, haz el bien. De hecho, el budismo incluso dice, no hagas el bien. Porque los budistas creen que uno está limpiando nuestra alma con los sufrimientos de esta vida. Es decir, si uno sufre, es porque en una vida pasada se supone que uno fue muy malo y entonces en esta vida uno está sufriendo para que el alma se limpie y en la próxima vida uno esté en un nivel superior de vida. Entonces dice que si tú ves sufrir a una persona, no hagas nada para remediar su sufrimiento, porque entonces no le vas a permitir que se limpie su alma. O sea, no solo no dice que hagas el bien, además dice que no hagas el bien. Y luego se preguntan por qué creemos que la fe cristiana es superior a otras religiones y a otras supersticiones. La razón es porque lo es, porque solamente en Cristo puede haber esta clase de vida que bendice a otros. El día de hoy hay personas que se creen muy buenos porque hacen cosas para deducir impuestos, o porque hacen cosas para ganar puestos políticos, o porque hacen cosas para ganar cierta autoridad humana. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que el amor de Dios nos inunda para que no busquemos hacer nada bueno porque queremos obtener algo, sino porque queremos hacer algo bueno y punto. A veces creemos, hasta manejamos esta idea, que si tú haces el bien a alguien, decimos que, por ejemplo, dice la palabra de Dios, más bienaventurado es dar que recibir, y entonces decimos que sí, porque cuando das, en realidad recibes tú también. Si manejamos esa idea, entonces no estamos diciendo que lo bienaventurado es dar, sino lo bienaventurado es recibir lo que se te va a regresar. Algunos hasta decimos que damos el diezmo, o más bien que si tú das 1 centavo, el Señor te da 2, entonces damos porque creemos que Dios nos va a hacer que tengamos más dinero, pero no es así. Damos, compartimos porque queremos compartir, y la Biblia no dice que si uno da el diezmo Dios nos va a regresar. Lo que dice la Biblia es que si uno da el diezmo, lo que nos queda, también debemos aplicar los principios bíblicos y cristianos para que nos rinda. Y por eso algunos creen que a los cristianos se nos regresa. No es que se nos regrese, es que nos rinde más, nos sabe más rico el guiso. ¿Sí me explico? Los campeones podemos servir al prójimo, es decir, la vida cristiana nos hace necesarios. La luz del Señor nos hace útiles en este mundo y hace que a través de la iglesia haya bendición a la humanidad, que a través de sus hijos la gente puede experimentar una probada del reino de los cielos. Eso es lo que significa que la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Es una probadita de lo que va a haber en el cielo. Ya aquí en la tierra es como el preview a través de los que hemos creído en Él. Hermanos, los campeones podemos servir al prójimo. La acción cristiana, el hacer algo por los demás, nos ayuda a superar toda prueba y tentación y manifiesta nuestra fe en acción. Por eso, hermanos, tenemos un desafío. El desafío a obtener la medalla de oro. Dice el versículo 12, se los leo una vez más. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice así: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. A veces creemos que esta idea de la corona, se refiere a la vida eterna nada más, es decir, uno se muere y se va al cielo y allá le van a dar una corona. Pues no se refiere a eso, porque dice aquí, el que soporte la tentación recibirá la corona. Significaría eso entonces que la vida eterna es por obras. Como yo soporté la tentación, me gané la corona. No es así a lo que se refiere. Cuando habla aquí de la corona de la vida, se refiere a una vida plena. Y lo que está diciendo no es que es un premio que nos ganamos, sino que cuando soportamos la tentación, nuestra vida aquí en la tierra es una vida que vale la pena vivirse. Es una vida de plenitud y de felicidad. Podemos entender que son varias cosas esta corona de la vida. En primer lugar,
La corona, en el tiempo de que se escribió este pasaje, significaba el gozo. Se utilizaba una corona de flores como una guirnalda en la cabeza en las bodas, especialmente para la novia, pero en el estilo griego se utilizaba en el novio y en la novia. Es decir, ese era el vestuario de, ¿cómo se llama?, de los novios, una corona de flores. Nos habla de celebración, de felicidad. Esta corona es el gozo, ser plenos y felices. Hace poco tuve un altercado con el Oxxo ahí de cerquita de Oreb. Iba yo a comprar los refrescos del NP y estaba en la fila y antes de mí había unos chamacos, sospecho alrededor de los 18 años, comprando bastante alcohol. Y luego la señorita ahí del Oxxo les dijo, ¡se divierten! Y ahí yo no aguanté más, les iba a decir algo a esos chamacos, pero se me fueron rápido. Le dije a la señorita, oiga, ¿los conoce? Me dijo, no, ¿por qué? Pues es que no les pidió credencial, no les pidió identificación ni nada. Y es delito vender alcohol a menores, ¿qué tal si eran menores? Y me dijo, ay no, si se veían mayores de 18. Yo le dije, a ver, ¿cuántos años tengo yo? Me dijo, no, pues unos 25. Y ya saqué mi credencial de lector y no, tengo 32. Sé que no me lo creen algunos por las cremas que me da la pastora para mantener el cutis así. Me dio mucho coraje que hiciera eso esa señorita. Le quería decir a esos chamacos, oigan, ¿qué tan aburrida va a estar la fiesta? Porque si llevan tanto alcohol, significa entonces que va a estar del nabo esa fiesta, no va a estar tan aburrida que la única manera en la que uno va a aguantar estar en esa reunión es si está borracho. O sea, va a ser algo tan desagradable que solo borracho te lo aguantas. A veces el mundo cree que la vida de diversión es así, es estar divertido un ratito. Dicen por ahí que usar el alcohol para estar contento es como pedirle prestado felicidad al día siguiente. Porque al día siguiente con la cruda pues uno no va a estar tan feliz, ¿verdad? Dicen algunos. La vida cristiana no es estar contento, porque estar contento significa que uno está haciendo algo divertido. La vida cristiana es estar gozoso. Estés haciendo algo divertido o no, estés haciendo algo difícil, complicado, doloroso o no, porque el gozo no tiene que ver con que uno esté contento, sino tiene que ver con que uno sea feliz. Es decir, que uno tenga una identidad diferente que nos permite entender que Dios me ama, me permite entender que Dios me ama a mí y quiere que yo sea feliz y por lo tanto me va a sacar adelante en medio del dolor. Y por eso podemos enfrentar la prueba con gozo, sabiendo que hay victoria al final. Si a mí me hubieran dicho ayer que el partido iba a terminar 3-2 en el último minuto, yo no hubiera estado sufriendo todo el partido. Así es con el Señor. Él nos dice, no te apures, ya pagué por ti en la cruz. ¿A poco crees que esto va a ser algo que te destruya? Si ya acabé con el enemigo más difícil, que es el pecado. Esto es nada más un mientras tanto. Tú síguele. La corona significa el gozo. Además, la corona también significa realeza. Obviamente, las coronas las usaban los reyes, duques, condes, vizcondes, todos esos títulos nobiliarios. Dependiendo del rango, pues más corona, más complicada y así. Y nos habla de realeza. A mí me gusta mucho la historia del Señor de los Anillos, solo que en la película pasan cosas, más bien no pasan cosas que sí pasan en los libros. Y el rey Aragorn tiene un detalle extraordinario. Por si no lo sabían, Tolkien, el que escribió el libro del Señor de los Anillos, era cristiano. Se convirtió después de que salió publicado el primer libro del Señor de los Anillos. Y por eso los siguientes libros les agregó cosas cristianas, para tratar de enseñar la fe cristiana a través de esos libros. Y Tolkien escribió cosas así, y el personaje Aragorn es el rey, y está destinado a vencer a los malos, a derrotar el reino de Mordor, pero mientras vive en las montañas, vive en el bosque, duerme en el piso, o sea, no lleva vida de rey, vive con unos personajes que se llaman los Dúnedain, que son exploradores, cazadores, guerreros, que andan por aquí y por allá, pero nómadas, pero él es el rey. Solo que él experimenta esos dolores y esos sufrimientos sabiendo que tiene que irse preparando y que va avanzando a cumplir una misión extraordinaria. Y él nunca pierde su identidad de rey. Él sabe lo que es y siempre está dispuesto a portarse como lo que es, a pesar de que no esté viviendo en un castillo. A veces creemos que ser príncipe o princesa es vivir rodeado de lujos, pero no es eso. Ser de la realeza significa tener una responsabilidad superior a los demás.
Cuando Dios dice que somos sus hijos y que somos hijos del Rey, lo que nos está diciendo es: los necesito para realizar cosas extraordinarias aquí en la tierra. Tienen una misión tremenda. Son los héroes que puse en el planeta Tierra para salvar a otras personas, para mostrar que mi reino es verdadero. Esto significa para nosotros la corona, que tenemos una misión extraordinaria que Dios nos dio. Además, la corona significaba la victoria también. Una corona de laurel era lo que le daban a los competidores olímpicos. En lugar de medallas, en aquel tiempo eran coronas de laurel. Y esto es a lo que se refiere también esta corona, a la victoria que Dios nos va a dar sobre la tentación si le seguimos, sobre los dolores de la vida si continuamos en su nombre, sobre la maldad a nuestro alrededor si le obedecemos en pos de esta victoria. Y también una corona significaba honor y dignidad. Es decir, habla de un reconocimiento que se gana a alguien por su obediencia, por su honor en la batalla, a los grandes guerreros, a los generales, o a un hijo le podía uno dar una corona cuando sacaba buenas calificaciones, por así decirlo. Es decir, se refiere al honor y la lealtad. C.S. Lewis también fue un gran teólogo. Él estudió teología, quiso ser pastor y escribió muchos libros de teología, y además escribió las Crónicas de Narnia. Y un día alguien lo cuestionó que por qué escribía cuentos para niños en lugar de escribir teología. Y él dijo: es que a los niños hay que enseñarles que existe el honor y la lealtad, y es tan difícil que se enfrenten con eso en el mundo de hoy, que a veces tenemos que inventarles historias en donde lo encuentren de manera familiar, para que tal vez ellos sean los que lo vivan más adelante, como diciéndonos: nosotros adultos no vivimos así, que los niños no van a ver ejemplos de honor y de lealtad, sino en los cuentos, porque tristemente nosotros no lo emulamos, no lo representamos. Y ciertamente el mundo el día de hoy parecería que no hay honor, parecería que no, es difícil encontrar a alguien que tenga palabra, alguien que esté dispuesto a hacer lo que le corresponde hacer. Hace poco me detuvo un tránsito porque me metí en una calle que no sabía que era sentido contrario y no sabía el camino porque cerraron calles aquí en Tlalpan y así, y quería llevar a Leonel a la escuela y me detuvo el tránsito y no me llevó al corralón y no me puso multa. Yo no le ofrecí ni le di mordida, pero me decepcionó porque dije: por lo menos me hubiera dado mi multa, ¿no? O sea, ni eso. No quiso porque no le ofrecí dinero, y cuando me dijo: y puede darme lo que quiera, y le dije: no le voy a dar nada, no le voy a dar mordida. Y casi me insistió y le dije: no le voy a dar un peso, y me dejó ir. O sea, no hizo su trabajo. Es tan difícil encontrarse con el honor y la lealtad, que los hijos de Dios debemos hacer algo para que en nosotros sí se note, para que nosotros sí nos portemos dignos del evangelio con que fuimos llamados, con que fuimos salvos. No podemos descartar ni uno de estos significados de la corona. Podemos decir entonces que ser campeones, recibir esta corona, significa vivir con gozo, vivir como hijos del Rey en victoria sobre las tentaciones y con la dignidad que da la sabiduría de ser gente buena. Un día recibiremos la vida eterna, pero mientras estamos aquí, también tenemos una vida que vale la pena, una vida de campeón. Mientras vivimos, podemos vivir en la luz de Jesús, podemos vivir como campeones, siendo coronados cada día al superar las pruebas y las tentaciones de la vida. Si estamos siendo derrotados por las tentaciones, si estamos siendo derrotados por las circunstancias de dolor a nuestro alrededor, por la maldad a nuestro alrededor, si estamos cayendo en errores, no cometamos la atrocidad de permanecer en eso, de quedarnos ahí. En ocasiones hay personas, hay cristianos, miembros de las iglesias, que cuando estamos en un pecado, en un error o cayendo constantemente en lo mismo, en lugar de pedirle a Dios que nos salve, en lugar de entregarnos más a Él, nos acomodamos en eso, lo justificamos. A veces hasta criticamos a otros, o a veces hasta tratamos de hundir a otros para jalarlos a que estén igual de perdidos que yo, igual de acabados que yo. Cuando el Señor nos dice: no, quiero sacarte de eso. Lo único que necesita pasar es que le digamos que sí, y que demos los pasos que Él nos guíe, que le obedezcamos. Es decir, lo único que hace falta es que aceptemos seguirle y que le sigamos, que lo vivamos de verdad.
Quiero que veamos un video más, hermanos. Va a aparecer en las pantallas. Pongamos atención a lo que dice este video. Sophomore from Penn State. Dorniden running second. Dorniden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship. So they're really relying on getting a lot of points from her this weekend. And she's just coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell lap. Down. Dorniden falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dorniden is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fondor, and she may catch the leaders. Wow. But she's got fun. This is a gutsy effort by Dorniden. Can she pull it off? She's moved into third. Dorniden coming down the stretch from the outside. Dorniden coming on strong. Dorniden all the way. Dorniden. She did it. Wow. Unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. To fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. That's one of the most exciting I've seen. Here's the fall. Oh, she trips on Fawn's shoe. It looked like Fawn just clipped her heel, and she went down just before the bell lap. Fondor had to high hurdler to avoid a collision. And she is powering down this home stretch, just doing everything she can to win this heat. Lo que dice el comentarista al final, dice, y aquí la vemos haciendo todo lo que era necesario para ganar. Dios ya ganó la victoria para nosotros. Digámoslo así, la competencia se acabó cuando Él murió y resucitó. Ahí se acabó la batalla. Ya ganó. Y solo nos corresponde a nosotros correr haciendo lo que nos corresponde hacer. Ya les dije que Tolkien escribió El Señor de los Anillos para enseñarnos cosas del Evangelio. Al final de cuentas, hay una cosa extraordinaria en el libro final. Frodo, un hobbit, trae el anillo y tiene que ir a tirarlo a un monte y con eso destruir al malvado que se llama Sauron. Pero en medio hay muchos orcos, los malvados, los monstruos, esos horribles. Y entonces los soldados de la Tierra Media se reúnen para ir a una batalla y sacar a esos orcos, y entonces que Frodo pueda cruzar hasta el monte y destruir el anillo. Ellos saben que no pueden ganar porque son millones de orcos y ellos son apenas unos cuantos miles. Ellos saben que no les pueden ganar, pero van a la batalla porque tienen que pelear. La victoria no la ganan en el campo de batalla, se gana en el monte del destino, así se llama. Nuestra victoria se ganó en el monte Calvario. Ahí Jesucristo pagó y nos salvó y entregó su vida para que tuviéramos una vida plena, para que viviéramos como campeones, y ya lo somos. Lo único que hace falta es que vivamos como tales, que corramos como campeones, que nos esforcemos como campeones. Dice el pasaje: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es Dios diciéndonos: sean plenos, soporten la tentación porque yo ya gané por ustedes. Es Dios diciéndonos: para mí tú ya eres un campeón, vive como campeón. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por haber obtenido esta victoria por nosotros, Señor bendito. Gracias por salvarnos en la cruz. Gracias por entregar a tu Hijo por nuestros pecados. Y gracias, Señor, por guiarnos a esta vida de plenitud, a esta vida, Señor, de utilidad para este mundo, esta vida de campeones, Señor, que tú quieres darnos. Sigan orando, mis hermanos, y les invito a que si alguien quiere decirle al Señor en esta hora: Señor, yo quiero
decirte que sí, quiero seguirte, quiero que me permitas vivir como campeón, Señor. Quiero obedecerte, Señor, y poder tener esta vida plena, Señor. Quiero que me guíes para ser una persona que sea útil para otros, que sea de bendición a otras personas, Señor. Quiero que me uses. Si alguien quiere decirle esto a Dios en esta tarde, le invito a que levante su mano ahí en su lugar. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Jóvenes también, Dios les bendiga. Sigamos orando y digámosle estas cosas a nuestro Dios ahí en nuestro lugar. Bendito Padre, gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque sabemos que tú ya obtuviste la victoria por nosotros, Señor. Tú ya nos has hecho campeones, Señor, con tu gracia y con tu amor, bendito Dios, que nos has entregado. Gracias, Dios mío. Queremos decirte, Señor, que sí queremos seguirte, que sí queremos obedecerte a ti, Señor, que queremos rechazar al mundo, Señor, queremos rechazar las tentaciones, el pecado que hay en nosotros, Señor, y queremos, Señor, que tú nos guíes a la victoria que ya has ganado para nosotros, bendito Dios. Bendito Padre Celestial, guíanos cada día, protégenos, Señor, y te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas y que nos transformes para que otros también puedan encontrarse contigo a través de lo que harás en nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es tiempo de entregar nuestros diezmos y ofrendas. Callada está mi alma para conocerte, tranquila está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Tu amor es melodía que en la quietud me arrulla. En medio del silencio me dices que me amas y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Fluye en mí, Señor.
Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Oremos. Cuántas gracias te damos, Dios, por el privilegio que nos permites de darte, Señor. Gracias por estos recursos que podemos tener, Señor. Gracias por las manos que dieron, por los que no. Permítenos, Señor, bendecirte con esto y ser buenos administradores. Y gracias, Señor, porque todo lo bueno viene de tu mano. Bendícenos y cuídanos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Oreb es una comunidad con los brazos abiertos. Intégrate. El mes de octubre nuestra iglesia estará celebrando el mes de la juventud, con cultos especiales los días domingo por la tarde y miércoles, donde predicarán los jóvenes de nuestra iglesia. Además, los sábados tendrán actividades especiales. La próxima reunión de Mujeres Victoriosas será el sábado 17 de octubre a las 9:30 de la mañana en nuestras instalaciones base. Instrumentos de Amor invita. El sábado 17 de octubre a las 2:30 de la tarde se impartirán clases de repostería y peinado para personas con discapacidad. También a las 5:30 de la tarde una conferencia especial para personas con discapacidad y sus familias en las instalaciones base. No falten. Hola, ¿cómo están? Reciban un abrazo muy grande, muy felices de saludarlos a todos, a todas nuevamente allá en la iglesia de Oreb, en México. Estamos muy emocionados por la expectativa de volver pronto a verlos, a disfrutar juntos. Desde ya los animamos a que puedan apartar ese tiempo para acompañarnos y nosotros estamos, como les digo, muy felices con todos los preparativos y la emoción de verlos de nuevo. Hasta entonces, reciban un abrazo muy grande. Chao. Las mujeres Oreb invitan a sus reuniones todos los martes a las 9:30 de la mañana en las instalaciones base. Durante el mes de octubre, como invitada estará la hermana Susana Chow, con la serie Niégate a ti mismo si quieres ser útil para el reino. Hermanas, no falten. Del 12 al 14 de noviembre tendremos el 7º Congreso Crece, en donde como iglesia compartiremos con pastores y líderes de otras iglesias los principios, estrategias y materiales bíblicos que Dios nos ha dado para ser iglesia y crecer. Para realizarlo necesitamos la ayuda de toda nuestra iglesia, hospedando a un pastor, a una pareja pastoral o a una familia pastoral. Si tú deseas hacerlo, apúntate a la salida de los cultos con el Ministerio de Comunión. Amén, hermanos. Tomemos en cuenta todos estos anuncios. Les recuerdo, el hermano Santiago Benavides es un músico colombiano, va a estar aquí con nosotros en el Congreso Juvenil. Estamos todos invitados al concierto, que es a las 5 de la tarde, dentro de 2 sábados, sábado 24, y el Congreso Juvenil comienza a las 8 de la mañana para todos los jóvenes de nuestra iglesia. Y también por el mes de la juventud, algunos jóvenes de nuestra iglesia, 22 de ellos, escribieron un libro de devocionales. Ya tenemos el libro, el cuadernillo. La vez pasada fue así en copias, pero ya tenemos los libros. Hermanos, pueden pasar a la salida a llevarse un libro. Les pedimos especialmente a los jóvenes que se lleven uno, para que Dios les hable a través de sus compañeros, de sus congéneres de edad, en la misma etapa de vida. Y también, hermanos, hoy todos los jóvenes están invitados. Vamos a tener una comida en las instalaciones de Plutarco. Saliendo ahorita del culto, nos podemos ir allá a Plutarco Elías Calles. Va a haber una comida especial, tiene un costo, y el costo de recuperación es para obtener recursos para el Congreso Juvenil que vamos a tener, para que nos salga mucho más barato. Es decir, lo que se va a pagar de inscripción en el Congreso no es la totalidad del Congreso. Nos cuesta traer al hermano Santiago, nos cuestan los materiales que vamos a hacer y todo eso, y tratamos de hacerlo lo más económico posible juntando estos recursos. Así que también están todos los jóvenes invitados ahorita. Va a haber ahí convivencia, va a haber mucho compañerismo, aparte de la partición del pan, que creo que son pechugas de pollo al chipotle o algo así me habían dicho. Entonces, jóvenes están invitados.
Y después vamos a orar y después de la oración vamos a cantar para despedirnos, ¿verdad? Y cuando terminemos el canto podemos salir de estas instalaciones. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permite estar aquí reunidos. Padre Santo, gracias por tu iglesia, gracias por esta comunidad. Gracias, Señor, también porque sabemos que has hecho todo lo posible, mi Dios, para hacer de nosotros campeones, bendito Padre. Y queremos seguirte, Señor, queremos decirte que sí, bendito Dios. Queremos obedecer tu palabra, obedecer tu guianza, Señor, seguir tus caminos, bendito Dios. Guíanos cada día, Padre Santo, para poder llegar a ser los campeones que tú has hecho de nosotros y para poder vivir esta vida plena, Señor. Protégenos de malas influencias, protégenos de la criminalidad de nuestro país, Señor, de la delincuencia. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y despedirnos cantando Queremos a Cristo proclamar. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas, todas caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Amén. Amén.